evaluación de la metodología enfermera en la incidencia de caídas en población anciana de la Comunidad de Madrid. Como introducción, bueno, todos conocemos la epidemiología de las caídas. Presenta un 30% en la población mayor de 65 años. A partir de 75 años sube 32-42% y va aumentando progresivamente según va aumentando la edad. Además, en pacientes que han sufrido una caída tienen un 50% de probabilidad de sufrir una segunda caída. ¿Qué repercusiones van a tener? Directas, la persona que la sufre, a nivel físico, de lesiones, de fracturas, ingreso hospitalario, incluso puede llegar a la muerte. A nivel psicológico, muchas de ellas van a desarrollar un miedo a caer. Y también indirectas, por supuesto, no podemos olvidarnos de las económicas a nivel del sistema sanitario. Según la bibliografía que hemos podido encontrar, a nivel mundial no se ha producido ninguna disminución de la incidencia de caídas en los últimos años. Y esta prevención de las caídas totalmente necesaria va a requerir intervenciones multifactoriales a través de intervenciones multiprograma y multiprofesionales, en las que en algunos de los casos vamos a ver cómo se van a poder abordar desde el enfoque del cuidado. En esto, ¿quién va a cobrar una gran relevancia? Un papel fundamental de la enfermería a nivel comunitario, que es la persona que tiene un contacto directo con los ancianos de la comunidad. La metodología enfermera va a ser la forma científica de poder abordar este cuidado y cómo se va a realizar a través de la identificación de un diagnóstico que se llama riesgo de caídas, que va a permitir que la enfermera vaya a realizar una serie de intervenciones y de actividades en la que por supuesto se va a encontrar la prevención del suceso caída. La hipótesis del estudio, ¿cuál va a ser? Que esta utilización de la metodología enfermera y en concreto el diagnóstico de la NANDA, riesgo de caídas, va a disminuir la incidencia de caídas en el anciano mayor de 75 años. Para poner un poco en contexto cómo ha sido el proyecto de tesis, vamos a distribuirlo en dos fases. En una primera fase, primero realizamos un estudio observacional retrospectivo de revisión de historias clínicas, en el que se realizó con pacientes que tuvieran identificado diagnóstico riesgo de caídas en historia clínica informatizada, sin tener en cuenta la edad, y ese estudio se realizó desde el 1 de enero del 2006. ¿Por qué esta fecha? Porque fue cuando se introdujo en atención primaria el OMI, que era como se hacía el registro informático, que actualmente se pasaban a llamar el AP Madrid, hasta 31 de diciembre de 2015. Esto en una primera fase. En la segunda fase del estudio hemos realizado un estudio analítico de cohortes prospectivo en el que las dos cohortes son, por un lado, enfermeras que utilizan de manera sistemática la metodología enfermera y en concreto el diagnóstico riesgo de caídas, y en otro lado, una cohorte de enfermeras que no utilizan el diagnóstico riesgo de caídas. ¿Para qué se ha realizado ese estudio previo? Para identificar qué enfermeras son las que más utilizan metodología enfermera y en concreto este diagnóstico, y también para justificar la población etaria que hemos seleccionado en esta segunda fase. Contar que la primera fase del estudio se realizó en la totalidad de centros de salud de la Comunidad de Madrid, que son 262, y la segunda fase en 8 centros de salud que ahora explicaremos. Brevemente comentar que ambos han pasado a la comisión de investigación y el segundo también el comité ético. Objetivos generales. Describir la asociación existente entre esta utilización de la metodología enfermera y la incidencia de caídas en la población anciana que reside en la comunidad. Objetivos específicos. Evaluar esta incidencia en mayores de 75 años. También identificar cuáles son los factores de riesgo que más influyen en estas caídas. Caracterizarles por edad, sexo, estado funcional a los pacientes que las sufren. También ver cuáles son las consecuencias, ingresos, gravedad de lesiones. Y también determinar cuál es la efectividad que tienen las intervenciones enfermeras. La metodología de la primera fase, como hemos dicho, totalidad de centros de salud de la Comunidad de Madrid, no se tuvo ningún tipo de criterio de edad, como decía, para después justificar la población que hemos seleccionado, y no se calculó tamaño muestral, pues usamos la totalidad de los diagnósticos que hubiera registrados en toda la Comunidad de Madrid. Resultados que obtuvimos. La frecuencia total en el periodo del estudio de diagnóstico riesgo de caídas fue de 52.483. La distribución que hay por sexo es la que observamos en la pantalla, que es mayoritaria las mujeres, y vimos que había un 11% de diagnóstico riesgo de caídas en población de 0 a 10 años y que la mayoría, el 83%, era en población mayor de 75 años. ¿Cómo queda la frecuencia por centro de salud y por año? 18,2 diagnósticos. Observamos cómo a lo largo de los años, en la evolución del registro del diagnóstico riesgo de caídas, vemos
cómo de repente hay un aumento bastante pronunciado, que es en 2011. ¿Por qué se produce este aumento? Porque justamente desde Gerencia de Atención Primaria se realiza una guía para prevención de caídas, con lo cual podemos observar cómo cuando se aplican las medidas necesarias de instituciones políticas desde arriba, pues tienen un determinado efecto, que en este caso lo podemos observar. A modo de resumen, comentar también cuáles fueron los principales factores de riesgo identificados en estos diagnósticos registrados: edad igual o superior a 65 años, deterioro de la movilidad física, problemas de equilibrio, historia de caídas, uso de dispositivos de ayuda para la deambulación y reducción de la visión. Y como criterio de resultado de metodología enfermera NOC, conducta de seguridad, prevención de caídas y ambiente físico del hogar. Y intervenciones de enfermería NIC, prevención de caídas y manejo ambiental, seguridad. Con respecto a esta segunda fase, se utilizaron, como he dicho antes, dos cohortes. Por un lado, enfermeras que utilizaban diagnóstico riesgo de caídas y por otro lado, enfermeras que no lo utilizaban. La selección fue seleccionar a las enfermeras que más registro tenían en este periodo seleccionado en toda la Comunidad de Madrid. Entonces se seleccionó a la mejor y, en consecuencia, de su centro de salud o de la misma área, de la misma zona básica, a la que menor realizaba, intentando que siempre fuera menor de 2 diagnósticos los registrados. Una vez que teníamos las dos cohortes ya formadas, seleccionaron cada una de las enfermeras 15 pacientes mayores de 75 años. El periodo del estudio comprende desde el 1 de diciembre de 2016 y actualmente está finalizando. Se realizó un cuaderno de recogida de datos que consta de 3 hojas. Esta es la primera hoja, que son datos básicos de la enfermera y datos sociodemográficos del paciente, en el que se observa pues la edad del paciente, el sexo, estado civil, nivel de instrucción, convivencia, importante relevar si vive solo o vivía acompañado, antecedentes personales y si había sufrido antecedentes de caídas en el último año. En la hoja número 2 se registra una evaluación que se hace de manera inicial, a mitad del estudio y al final del estudio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una valoración con diferentes tipos de escalas y cuestionarios para valorar la escala física, la escala social y también la escala psicológica. Aparte de esas escalas que vemos aquí referenciadas, se preguntó la percepción del estado de salud, algunos datos antropométricos, tensión arterial, si sufrían incontinencia urinaria. Y también si hay algún tipo de alteración a nivel auditivo y o visual. Por último, la hoja 3 del cuaderno de recogida de datos, se realiza simultáneamente un seguimiento mes a mes de los pacientes para saber si sufren algún evento de caída. ¿Por qué mes a mes? Porque según la biografía, incluso aunque los pacientes sean sanos, se supone que si pasa más de un mes no es fiable si nos van a decir si han sufrido o no han sufrido caída. Por eso el seguimiento se hace mes a mes, o bien presencial en consulta, o si no tienen citas previstas con su enfermera, a nivel telefónico, en los que hay que cumplimentar, por supuesto, si se ha sufrido o no se ha sufrido una caída, y aparte, si hay una caída, concretar cómo ha sucedido, el lugar de la caída, la dirección, las circunstancias que acontecieron, causas, consecuencias, tiempo de permanencia en el suelo, que sabemos que es un gran predictor a nivel de las complicaciones que puedan suceder, y si hubo necesidad de asistencia sanitaria. ¿Qué resultados preliminares tenemos en esta segunda fase? Bien, tenemos por un lado el grupo intervención y el grupo control. Grupo intervención, enfermeras que utilizan riesgo de caída, grupo control las que no. Como edad media en ambos grupos vemos que son edades similares, en torno a 83 años. El sexo prioritario de mujeres, fundamentalmente mujeres en ambos grupos. Además tenemos la prevalencia de diferentes enfermedades en las que observamos que tiene alta prevalencia, sobre todo hipertensión arterial. Y luego tenemos valoración de la primera valoración de las diferentes escalas, en las que observamos que tienen una puntuación elevada, la escala de miedo al caer, que es la FES internacional, la escala de Lawton, sobre todo desarrollado a nivel de mujeres, en los que vemos que hay una dependencia de leve a moderada en ambos grupos, la escala de Tinetti, que muestra que hay un riesgo de caídas, y la escala de Lawton, que también muestra que hay riesgo de caídas en ambos grupos. Con las caídas que tenemos registradas hasta enero de este año, 2018, que hace que sea un seguimiento total de 13 meses, vemos como en el grupo control ha habido 21 caídas y en el grupo de intervención 6 caídas. Con lo que observamos que en el grupo control la incidencia es del 13% y en el grupo de intervención la incidencia de un 6%. Con lo cual podemos concluir con que hay un riesgo relativo de 2,17 que determina que en el grupo control tienen 2,17 más riesgo de caer que en el grupo de intervención. Transferencia de resultados. Parcialmente
han sido presentados en varios congresos, en el Investen, en el Congreso de Acendio, que justamente ahora también se está desarrollando, en el Congreso FAECAP, en el Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, y este proyecto fue seleccionado de los 15 mejores a nivel nacional en el Premio de Investigación de Enfermería del Hospital Gregorio Marañón del pasado año. Conclusiones. Bueno, hemos observado antes cómo había 18,2 diagnósticos en la primera fase del estudio por centro y por año identificados, con lo cual podemos concluir con que existe una escasa concienciación por parte de las enfermeras del abordaje de este problema utilizando la metodología enfermera, siendo totalmente necesario para poder implementar mejoras. Además, el hecho de que, como hemos podido observar, que un porcentaje muy elevado de factores de riesgo vaya a estar relacionado con problemas de movilidad y equilibrio, va a permitir enfocar los programas de intervenciones para abordarlos. También determinar, como habíamos dicho, la importancia de esta guía que se impulsó en atención primaria, por la importancia de que organizaciones e instituciones se vayan a implementar diferentes tipos de estrategia, o bien a través de guías clínicas, o bien a través de formación, y por supuesto de incidir en la importancia del importante registro en la historia clínica informatizada. También determinar que es fundamental la segunda fase en la que actualmente nos encontramos y que terminaremos próximamente, con el objetivo de determinar la incidencia al final del estudio del grado de utilización de la metodología enfermera en general y en concreto el diagnóstico riesgo de caídas, por supuesto identificando los factores de riesgo y las intervenciones que se determinen más efectivas en el abordaje de este problema. Bibliografía más utilizada y nada más. Muchas gracias.